es por ahí. Para otra cosa, no hay tiempo. Bueno, a partir de la charla que habíamos tenido en su momento con Alberto Samid, Rodri, ¿te acordás? Algunos recordarán que, digamos, algunos fragmentos que hemos guardado que suman al programa. Dijo algo interesante, porque fue esa semana que hicimos el recorrido del precio de la carne, o en busca de el precio de la carne, y hablamos con diferentes sectores que conforman justamente ese precio, y tiró un par de bombas interesantes. Una sobre todo que decía que tenía que bajar el contrabando, y en algún momento se desvió para el lado de granos también. Decía, ¿no? Porque dijo, bueno, lo que hay que parar acá en la Argentina es con el contrabando, como que salían muchos granos, por ejemplo, algo que se venía, o por lo menos se viralizó, y no sé si hay denuncias detrás de todo esto, denuncias penales, pero sí que muchos camiones se iban con soja hacia el lado de Paraguay. Zonas donde quizás no sé si es un cultivo que se produzca mucho. Pero bueno, en todo eso hay como un recorrido a través de las rutas, y también hay una zona fluvial que es justamente el río, ¿no? El río Paraná, en este caso. Y nosotros queremos avanzar un poquito por diferentes trayectos y recorridos de lo que tiene que ver con el ingreso de divisas a la Argentina, que es la exportación de granos, de carnes. Sí, sobre todo hacia Asia. Claro, sobre todo el mercado chino, que es un mercado emergente constantemente, y ahora hay varios convenios. Por eso hay un libro interesante al respecto, y que vamos a hablar con su autor. Lo que queremos hablar es sobre lo que es soberanía fluvial y producción de alimentos. La Argentina sangra por la hidrovía. Bueno, nosotros ahora vamos a hablar justamente con Luciano Orellano, que es integrante del Foro por la Recuperación del Paraná y autor del libro Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, y amablemente nos atiende. Luciano, ¿cómo te va? Julián Baccarini te saluda. Gracias. Bien. ¿Cómo están ustedes, chicos? Bien. Bien hasta que se nos cortó. Pero bueno, ahora vamos a ir detrás de eso, que no se corte, que no sea Bariloche nada más. Hablábamos, y íbamos a empezar a hablar en realidad con Luciano Orellano, a propósito de diferentes vías donde circulan exportaciones, circulan la gran producción que tiene el país, y tratar de entender, digamos, qué es lo que pasa en estos casos. Acá puntualmente nos vamos a hablar sobre la soberanía en el río Paraná, y recién empezaba a hablar Luciano Orellano, que amablemente nos atendía. Se nos cortó justo. Luciano, ¿estás ahí? Sí, estamos, se cortó, bueno. Genial, bueno, vamos a ir por este lado. Primero, agradecerte este ratito que tenés con nosotros para tratar de ir conociendo un montón de cosas, ¿no? Porque a veces nosotros desde donde estamos vamos recogiendo información, y se habla de la exportación de granos, se hablan de camiones que van de acá para allá, de pocos controles, de grandes producciones, y de un país que pareciera que nunca termina de arrancar, ¿no? Al respecto, sobre todo por todo lo que se produce, y nos pareció una interesante mirada, sobre todo sobre la soberanía del río Paraná, y entender un poquito desde la historia. Vos venís trabajando mucho sobre eso. Sí, bueno, nosotros venimos hace 10 años, hemos hecho un trabajo de 10 años, 11 años en realidad, y bueno, escribimos un libro que tiene 15 capítulos, ¿no? Y dentro que tiene un título Argentina sangra por la barranca del río Paraná, y que explica más o menos, un poco lo que por un lado fluyen los manantiales de la riqueza, como nunca en América del Sur, nunca se produjo tanto trigo, tanto maíz, tanta carne, tanta leche, ¿no es cierto? Se ha triplicado la producción en Brasil, Argentina, Bolivia, ¿no es cierto? Y por otro lado queda una Argentina y una América Latina casi de posguerra, con con una situación casi de posguerra, preexistente, pero hay una cuestión demográfica, desocupación estructural, contaminación, es decir, una Argentina profundamente injusta, que no nos pertenece, y que nos han robado, y que la autopista de las autopistas del saqueo se ha convertido esa unidad hídrica
que es la Cuenca del Plata, nuestro querido y amado río Paraná. Y ahí, digamos, en estos últimos 10 años es como que ha crecido muchísimo digamos, la circulación, ¿no? Sí, en cuanto a la circulación, sí, Argentina, primero hay que ubicar, es decir, la matriz productiva de toda América del Sur y de la Argentina pasó a ser la soja. Claro. Yo voy a ir, te puedo tirar algunos números muy breves, tratar de no enredarnos tanto en los números, pero sí para graficar de lo cuantitativo y cualitativo. Sí, significar, ¿no? Bueno, a ver, podemos tomar, digamos, para tener una idea, ha cambiado, por ejemplo, Paraguay, porque no es solo la Argentina, Paraguay, por ejemplo, hace 30 años no existía la soja, y hoy Paraguay tiene 4,5 millones de hectáreas de soja. Lo mismo pasa con Brasil. Brasil tiene 35, casi 40 millones de hectáreas sembradas en soja, 120 millones de toneladas de soja, eso sea en el Mato Grosso, el Paraná, los 3-4 departamentos que dan, digamos, muy pegados hacia Argentina y Paraguay. Lo mismo ha cambiado eso en el Uruguay, y ni hablar la Argentina, que ya tiene 20 millones de hectáreas que están vinculadas, ¿no es cierto?, a la agricultura. América del Sur se ha convertido en esta alfombra verde, digamos así, y el embudo. Bueno, vamos a ver si podemos resolverlo. Otra vez se nos volvió a cortar la comunicación. Ahí nos estaba contando Luciano Orellano, ¿no? Hablando sobre esta hidrovía que es el río Paraná, todo lo que se va exportando, y nos estaba tirando algunos números interesantes de cómo en la región se empezó a producir, por ejemplo, lugares como Paraguay empezar a producir soja, Brasil, la cantidad de hectáreas que produce soja. Yo, mientras nos iba haciendo el recorrido, iba pensando, ¿no?, el recorrido del río, y preguntarle a él puntualmente sobre estas cosas, digamos, qué deja todo esto, porque más allá de las exportaciones que se van saliendo y que hay retenciones, impuestos que se van cobrando, digo, en el río Paraná, ¿qué es lo que se va generando? Si es que de algún modo también hay como una reinversión en lo que va sucediendo en lo que es la cuenca del río. Pero bueno, ahí lo recuperamos a Luciano, que nos estaba contando justamente. Sí, ahí estamos, vamos con suerte, Luciano, vamos a cruzar los dedos a ver si seguimos ahora. Dale, che, ¿en qué punto habíamos quedado? Vos estabas contando lo que estaban produciendo Paraguay, bueno, justamente, y que se convirtió en un embudo. Eso. Muy importante eso, porque hay una tarea que es desocultar, ¿no es cierto? Conocer cuál es la situación, y bueno, este cambio estructural en toda América del Sur, ¿no es cierto?, en la matriz productiva, que el motor de eso es la soja. Entonces, para mencionar, digamos, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Brasil ya está en 40 millones de hectáreas sembradas en soja, que se traducen en 120 millones de toneladas, el primer productor de soja del mundo. Pasó a los Estados Unidos. Eso se produce pegado a nuestro Paraná. Lo mismo pasa con, digamos, con el Paraguay, ¿no es cierto? Paraguay es el quinto productor mundial de soja. Han arrasado con, ¿no es cierto? Toda América del Sur se ha convertido en una alfombra verde, ni hablar la Argentina. Esto es importante, explicar un poquito y hacer docencia para encontrar, digamos, la América del Sur se ha convertido en una alfombra verde, ¿no es cierto? Sí. Más de 70 millones de hectáreas sembradas de soja y otras 70 en otros cultivos. ¿Y la mayoría sale por el río Paraná? Lo fundamental al río, para la cuenca, la gran autopista que vendría a ser la Cuenca del Plata, sí, no el río, la Cuenca del Plata, es el río Paraguay, es el río Paraná, ¿no es cierto?, es el río Uruguay, es el río de la Plata. En esa cuenca entran 5.000 buques. De esos 5.000 buques, los 2.635 que entran, digamos, a este polo, ¿no?, a este gran embudo de América del Sur, embudo, digamos, de toda la geografía de América del Sur, particularmente, ¿no es cierto?, de la Argentina. Sí. Estos 2 millones de camiones que dijimos que vienen, 250.000 vagones. Las barcazas entran a todos estos puertos, que en su mayoría son totalmente
extranjero, reina soberano el capital extranjero, es una cosa casi única. Bueno, pero después nos vamos a detener. Entonces eso, y bueno, y entran estos 5.000 buques, digamos, su mayoría, el 98% de sus buques es fletes y buques. Se ha convertido el puerto Rosario en el puerto director de ultramar más importante, ¿no es cierto? Más importante. Es un cambio importante en los últimos 30 años de toda América Latina y particularmente de la Argentina y Rosario. Hola. Sí, no, te escuchaba atentamente y me quedaba pensando, digo, tanta cantidad de buques, digo, ¿cómo es el control? Digamos, debe haber un impacto ambiental importantísimo además, ¿no? Digo, con tanto ingreso de buque. No, sí, lo que hace, yo entiendo que en lo que hace con respecto a la hidrovía, bueno, la hidrovía usted sabe que está en manos de los belgas. Nosotros No sabía. Bueno, si las Jan de Nul es las que tiene el control, la concesión, digamos, de la hidrovía en los últimos 25 años, y está con otro grupo argentino, entre comillas, que es la empresa EMEPA. Bueno, tiene la concesión de la hidrovía. La hidrovía, en esa hidrovía, que circulan 127 millones de toneladas por año, 5.000 buques, además barcazas, otras cosas, es una doble autopista, porque está lo que ingresa y está lo que egresa. Sí. El puerto director, como dijimos anteriormente, de Rosario, y bueno, y después viene toda la cuestión, no hay ningún tipo de control, vamos a ser claros, ningún tipo de control, porque eso está bajo, digamos, el control podría ser una autodeclaración jurada, además que todo el mundo sabe que entre el 30 y el 35%, algunos hablan del 40%, digamos, es un comercio negro. Pero además de eso, digamos, eso es lo ilegal, pero vamos a suponer que lo ilegal no. En lo que hace lo legal, solo está sujeto, digamos así, a distintos mecanismos, es una gran ingeniería de carácter internacional, pero además nacional. En lo que hace lo nacional, se podría decir lo que llaman eso la autodeclaración jurada, hay subfacturación, sobrefacturación, ha cambiado el comercio mundial no es que un país le vende a otro, sino que son muchas veces comercio intrafábrica. Eso tiene como normativa lo que se llama precios de transferencia, y todo eso va dando un resultado, digamos así, va dando un resultado que en los balances, si usted observa en los balances de las empresas como la Cargill, Costco, Bunge, todas esas empresas, los balances dan pérdida, cero o ganancias mínimas. Claro. ¿No es cierto? Bueno, se ha transformado en la gran autopista del saqueo a través de distintos múltiples mecanismos, además todo lo que opera el capital financiero. Nosotros tenemos un capítulo que se llama planificación tributaria nociva del saqueo, y analiza el capital financiero internacional, porque estas empresas operan como capital intensivo en cuanto a lo financiero. ¿Qué son los paraísos fiscales? Usted sabe que los paraísos fiscales son un instrumento legal para la ilegalidad, es decir, usted entra, toman domicilios, digamos, toman domicilios determinados capitales, el 25% del capital financiero del mundo están los capitales fiscales, estas empresas operan con esos capitales, toman domicilio en esos lugares, ¿no es cierto? El 25% del capital financiero está en esos paraísos, y esos paraísos le da una cobertura legal. ¿En qué sentido? Y en el sentido de que usted no puede saber de dónde vienen sus ingresos, ¿se entiende? No puede tener una fiscalización. Luciano, ni hablar del Uruguay, que sea otro capítulo aparte. Luciano, Rodrigo García lo saluda, ¿cómo le va? Sí, ¿no hay manera, a ver, para ser más específico, un gobierno tiene la potestad de intervenir directamente en esto? ¿Cómo puede ser que se haya llegado a una normativa, si se quiere, tan leonina y que permite esta sangría? Bueno, mire, no hay ningún posibilidad, ningún proyecto de nación, ninguna posibilidad de planificar nuestra Argentina si nosotros no controlamos el comercio exterior y los puertos. Los puertos no es un kiosco y un almacén. ¿Se entiende? Sí. Es una particularidad del mundo. Por ejemplo, usted tiene que, en muchos lugares del mundo, los puertos, no puede haber un puerto privado. El puerto es un puerto
es un tema estrictamente de Estado y es un tema de soberanía. Claro. Puede ser que después lo licite y lo concesione, como incluso están en nuestros puertos provinciales, pero no puede haber puertos privados. Claro. Es una cuestión que está en contradicción con nuestra Constitución, ¿no es cierto? ¿Cómo va a haber un puerto, se entiende? Sí. La Argentina no tiene ninguna posibilidad de ningún proyecto de ningún tipo, porque no es que estamos hablando de comercio y de contrabando, estamos hablando de soberanía monetaria. Usted sabe que el sistema financiero argentino, de los 63 bancos, 62 son extranjeros o son privados. Sí. La Argentina no tiene el control de la moneda, no tiene el control del dólar, no tiene el control de la inflación, y muchas de estas empresas como Molinos, ATE, también controlan las góndolas, o sea que controlan todas las variables económicas, intervienen en el sistema de la timba financiera, ¿no es cierto? Actúa como capital financiero, actúa como ingreso, flujo y no flujo, ¿no es cierto?, en cuanto a la divisa del dólar. La moneda real es el dólar. Por eso cuesta ellos tanto y para entonces, nosotros el peso. perdón que lo interrumpa, Sí, Luciano, sí, pero por eso entonces cuesta tanto el tema de mantener los precios, que uno, a ver, ¿cómo puede ser que se siga ¿Quién aumentando? controla la oferta y la demanda del peso? Discúlpeme, del dólar, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, depende de la liquidación de estas empresas. ¿Qué es la Argentina en el mundo? La Argentina es muchas cosas. La Argentina no es solo, la Argentina es agroexportadora. La Argentina en el mundo son los 5.000 buques que ingresan. Uh-huh. La Argentina en el mundo es lo que exporta. Y eso tiene, digamos, a partir de ahí tiene el flujo de la moneda, y bueno, todo el día está pendiente el gobierno en los últimos 30 años, si liquidan, si no liquidan. Bueno, ¿se entiende? Macri le había dado una ley, por ejemplo, que le permitía, decía, no estaban obligados a depositar, le daban 10 años para que la cosecha que vendían hoy, o el barco que vendían hoy, lo podían depositar en los 10 años. O sea, te manejan toda la variable del dólar. Sí. El dólar, el peso, la inflación, la oferta y la demanda de la moneda, que es una mercancía más. ¿Y esto fue siempre así? ¿Usted cuando hizo la investigación para el libro, con qué se encontraron? Nosotros tenemos un capítulo entero que tomamos lo mejor del peronismo. Lo mejor del peronismo fue el primer gobierno de Perón, ¿no es cierto? El 17 de octubre pone un gobierno, ¿no es cierto?, el que logra, antes de asumir Perón, en realidad hace a Farrell, toma la iniciativa de control del comercio exterior, ¿no es cierto?, el control del comercio exterior, y a partir de que controla el comercio exterior, cuando asume pasa a nacionalizar la banca, es decir, comercio y banca, y a partir de ahí hace una estadística, porque usted para cualquier proyecto tiene que tener una base de datos. Claro. La Argentina en ese momento carece de base de datos, entonces muy parecido a lo que pasa acá, y a partir de ahí, de tener el control del comercio, tiene el control y la soberanía monetaria. Usted sabe que después de la soberanía territorial viene la soberanía monetaria. Si usted no tiene soberanía monetaria, no tiene control del crédito. Sin el crédito no hay ninguna posibilidad de desarrollo igualitario. Pasa a reinar totalmente, digamos así, la ley del monopolio, y por lo tanto usted no puede planificar la Argentina. La Argentina tuvo una experiencia, ¿no es cierto? Hay muchos que se brotan de cólera cuando uno plantea la experiencia del IAPI, control de la moneda, ¿no es cierto?, soberanía monetaria, control del crédito, y ahí se pudo industrializar la Argentina. Nosotros tenemos una industria ferroviaria, Sí. ¿no es cierto? Tenemos una industria ferroviaria, tenemos primero un plan, vino el plan quinquenal, bueno, se hizo una planificación de la Argentina, mal o bien, pero hubo un desarrollo, digamos así, mirando hacia adentro. Tenemos que ser, ¿no es cierto? Sí. Bueno, eso se logró en ese gobierno, en esa primera etapa del gobierno. Y bueno, estoy hablando de ese peronismo, no el peronismo de Pérez. Sí. Que Sí, no, hasta que fue todo lo contrario. ¿Entiendes? Que fue casi todo lo contrario. Porque Claro, totalmente. Entonces, en realidad es como la vuelta de cierto modelo. El agroexportador de principios del siglo XX. Sí. Imagino que también esto empezó con la dictadura militar del 76, Sí, con el ingreso bueno, ellos vinieron a pagar las chimeneas, si usted me permite. Uh-huh. Digamos, el programa principal que tenían en el golpe en el 70 y pico
era apagar la chimenea, enterrar la posibilidad de la ELMA, enterrar todo lo que era la industria nacional. Ese era el proyecto. Y hoy no es cierto, y eso es parte de lo que todavía no se interrumpió, por eso yo le digo una Argentina de posguerra preexistente de los últimos 40 años. Por un lado, nunca se produjo tanta riqueza, pero por otro lado, digamos así, nunca se produjo tanto trigo, tanta leche, tanta carne, tanta soja, tanto subproducto. Luciano, y teniendo en cuenta esto que nos dice usted, disculpe que lo interrumpe, pero sí, no, esto que nos dice usted puntualmente de que está, digamos, tercerizada, digamos, la cuenca, el ingreso a una empresa, como me dijo, belga. La Jean de Nur. Bien, esta empresa, digamos, es la que permite entonces el contrabando también. Y bueno, por eso usted sabe que acá, por eso nosotros pedimos el control y la administración por parte del Estado. Porque ellos que plantean, dicen, bueno, renovar la concesión y meter organismos de control. No hay control sin administración. Estamos hablando del cuarto río más importante del mundo. Estamos hablando si podemos tener en nuestro río, en nuestra cuenca del Plata, donde circula lo principal de nuestra riqueza, si podemos tener una cabina de peaje para controlar y administrar lo que pasa por nuestro río. De eso estamos hablando. ¿Y la Jean de Nur qué es? La Jean de Nur son siete dragas de succión. La Jean de Nur son 7 dragas de succión. ¿Qué valor tienen las dragas? El valor que tiene cada draga nueva, si usted la toma, son $30 millones cada uno. ¿Cuánto suman las 7 dragas que opera la Jean de Nur? Usted sabe que el trabajo de succión no es en los 1.238 kilómetros que tiene Argentina, no, sino que hay puntos críticos, ¿no es cierto?, en la cual ellos trabajan bien. Utilizan estas 7 dragas de succión y usan otra draga que debería ser de corte. Bueno, entonces si hacemos un total, estamos hablando, ¿no es cierto?, de $250 millones, tener la draga, además de comprar las dragas, que se pagan solas además porque ellos han liquidado. Y sí. Se habla que han tenido una ganancia, o sea, una facturación de $300 millones al año, cobran $3 por tonelada, ¿no es cierto? Es decir, que Argentina puede recuperar con un crédito rápidamente en 4 o 5 años. Además podríamos fabricar las dragas. Usted sabe que tenemos Astillero Río Santiago. Sí, aquí muy y cerquita. el drama más importante que tiene la Argentina, yo no estoy hablando de comercio, estoy hablando en realidad de fondo. ¿Cómo podemos industrializar la Argentina? Porque el principal drama que tiene la Argentina es la industrialización. Nosotros podríamos fabricar esas dragas, ¿no es cierto? Podemos esos 5.000 buques, podemos fabricar un buque. Yo le estaba mencionando recién lo que se iba, el contrabando, pero yo le puedo hablar de lo que ingresa, cómo pueden entrar. Nosotros tenemos la reserva de mineral de hierro más importante del mundo, la tenemos aquí cerca, porque la tiene nuestro hermano pueblo boliviano, en el Matún, o la tiene en Brasil, es decir, el mineral de hierro más barato del mundo. Pueden ingresar 5.000 buques en la cual nosotros no podamos fabricar uno. ¿Cómo va a ingresar durmientes? ¿Cómo va a ingresar los rieles, el tren, los vagones? Es decir, este modelo de saqueo tiene a cambio enterrar toda posibilidad de industrializar la Argentina. ¿Cómo la Argentina va a tener 1,5 millones de trabajadores industriales? Tenemos un trabajo difícil por delante, pero está bueno empezar a ir desasnando y desarmando cada uno de estos puntos, Luciano. Bueno, eso es muy bueno, que por eso te agradezco muchísimo que me llamen, ¿no es cierto?, para entrar a charlarlo, por lo menos poder discutirlo. Y sí, ponerlo en la opinión pública, me parece que es la idea. Luciano, le mandamos un abrazo grande. Sí, muchísimas gracias. Hasta luego. Que tenga buenas tardes. Luciano Orellano, integrante del Foro por la Recuperación del Paraná, autor del libro Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, tirándonos datos concretos, ¿no? Sí. Digo, no debe ser una tarea sencilla volver a recuperar de algún modo los puertos. No. Y sobre todo pero aparte, interés. Si seguíamos el recorrido que hace, claro, es realmente un embudo, porque es la salida por donde pueden entrar buques de gran porte, ingreso y salida de gran porte, para llevarse ya sea todo lo que se produce más todo lo que hay en materia de minerales. Digo,
no encontrás en todas partes del mundo ingresar a un continente de esa manera como se ingresa aquí a través del Río de la Plata, el río Paraná, el río Paraguay y bueno, y las vertientes que van llegando al Río de la Plata. Me parece que hay una cuestión de soberanía en juego. interesantísima para seguirlo.